Hola, hoy hablaremos sobre la ética kantiana, formulada por Immanuel Kant, quien nació el año 1724 en Königsberg, en aquellos momentos la capital de la Prusia Oriental. Estudió en la Universidad de Königsberg filosofía y la física de Newton, entre otras disciplinas. Representante del criticismo y precursor del idealismo alemán, y está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Filosofía no niega la existencia de Dios, ni un orden moral, ni la realidad pensable de un mundo físico. Entre sus obras destacan Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. Comenzando con la ética kantiana. Esta se ocupa de establecer una valoración efectiva de la conducta humana, donde traza preceptos formales de la razón práctica. Por un lado, está ligado a la naturaleza en general, formando parte de esta y en este sentido rigiéndose por las mismas leyes de causalidad. Por otro lado, está el hombre, es un ser de razón de libertad, característica de la especie humana, en donde la autonomía de la voluntad constituye el principio supremo de la moralidad. Uno de los aspectos que Kant considera dentro de la ética kantiana es la sensibilidad, donde la estética trascendental analiza las condiciones de posibilidad de la percepción, conformada por la intuición sensible, percepción visual más formas de la sensibilidad igual fenómeno. Para entender este aspecto, vamos a citar un ejemplo a continuación. He visto a mi amiga en las playas de Totoritas los veranos pasados. ¿Dónde? En la playa de Totoritas. ¿Cuándo? Los veranos pasados. Espacio y tiempo son a priori, son la forma en la que podemos percibir. Siguiendo con el entendimiento y las categorías, donde Kant identifica dos tipos de conceptos. El primero, empíricos, proceden de la experiencia. El segundo, puros o categóricos, no proceden de la experiencia. Son condiciones necesarias para la expresión del pensamiento. Son vacías, se llenan con los datos de la experiencia, son a priori y solo pueden llenarse con fenómenos. Kant menciona algunos elementos que forman la ciencia, clasificados en analíticos. Lo que dice el predicado ya está en el concepto del sujeto. Sintéticos. Lo que dice el predicado no está en concepto del sujeto. A priori. Son verdaderos siempre con la independencia de la experiencia. Y, a posteriori, su verdad o falsedad depende de la experiencia. Una de las preguntas que formula Kant es: ¿qué debe hacer? Si no tengo claro lo que debo hacer, o si creo que solo debo seguir mis caprichos cambiantes, mis deseos insaciables, mi vida no podrá llamarse plenamente humana. En el saber, había que buscar la verdad para no ser víctima de la mentira. El bien no es cualquier cosa que a mí me parezca o me satisfaga, sino que yo quisiera recibir y que estoy dispuesto a ofrecer a los otros. Nuestras constantes elecciones hay que examinarlas a la luz del deber. ¿Debo o no debo hacer esto o lo otro? Dentro de la ética kantiana se encuentra la ética formal, que afirma que es posible decidir el bien o el mal, de una máxima a partir de un rasgo meramente formal, como es posibilidad de ser universalizado. Mi obligación como ser humano que conoce es hacer el bien precisamente porque soy un ser humano y tengo la capacidad de conocer y actuar y evitar el mal. Dentro de la ética, Kant hace alusión al imperativo categórico, donde se debe obrar según una máxima acción que se pueda querer que al mismo tiempo se torne una ley universal llamada ley moral. La moral, también conocida como un imperativo categórico, se define como una voluntad moral que se encuentra libre de fines u objetos de deseo.
Dentro de la ética, Kant destaca la buena voluntad y el deber, aludiendo que la buena voluntad es absolutamente buena en tanto que no puede ser mala bajo ninguna circunstancia. Esto se fundamenta en la metafísica de las costumbres, que menciona que la buena voluntad no es buena por lo que se efectúe o realice, no es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto. Es buena solo por el querer, es decir, es buena en sí misma. Para comprender este aspecto, citaremos a continuación un ejemplo. Imaginemos que una persona se está ahogando en el río y hago todo lo posible por salvarla, pero no lo logro. La persona muere de todas formas. 2. Imaginemos ahora que hago todo lo posible por salvarla y que tengo éxito salvando su vida. Estos actos son moralmente buenos y tienen el mismo valor en tanto que la buena voluntad es buena en sí misma. Imaginemos la tercera posibilidad. La persona se está ahogando y yo la atrapo por casualidad mientras pesco con una gran red. La tercera posibilidad carecería de valor moral porque ocurre sin intencionalidad. Moralmente no es ni buena ni mala, simplemente neutra. Dentro del deber, según Kant, lo que hace buena una conducta no es la conducta misma, sino la intención con que la realizamos. Para comprender con qué intención debemos actuar para que nuestra conducta sea moralmente buena, tenemos que saber que Kant distingue 3 tipos de acciones. La primera, inmorales, contrarias al deber. La segunda, que carecen de valor moral, conformes al deber, pero realizadas por interés, miedo al castigo o inclinación. Y las que son moralmente buenas, conformes al deber y realizadas por respeto al deber. Dentro de la ética de Kant se encuentran 3 postulados. Primero, la libertad. El mundo del fenómeno está regido por la necesidad, mientras que el mundo de la razón práctica está regido por la libertad. Segundo, inmortalidad del alma. Llegar al bien supremo supone la santidad, perfecta conformidad entre la voluntad y la ley moral, lo que solo es posible suponiendo la inmortalidad del alma. Por último, la existencia de Dios. Lograr el bien supremo requiere también llegar a la felicidad adecuada a la mortalidad y para ello tenemos que postular la existencia de Dios como realidad en la que el bien supremo se cumple. Dentro de la ética, Kant hace alusión al imperativo categórico donde se debe obrar según una máxima acción que se pueda querer que al mismo tiempo se torne una ley universal llamada ley moral. La moral, también conocida como un imperativo categórico, se define como una voluntad moral que se encuentra libre de fines u objetos de deseo. Kant formula 2 tipos de imperativos. El primero es imperativo hipotético. Ordena una acción para conseguir un fin posible, el cual se puede o no ser deseado. Ejemplo, ir al médico. Estamos obligados a obedecerlo si queremos mejorarnos. Segundo ejemplo, debemos obedecer si queremos satisfacer nuestros deseos. Si quieres aprobar el examen, debes estudiar. Segundo imperativo, categórico. Imperativo ordena una acción de manera absoluta, es decir, que la acción no considera como medio, sino como un fin en sí mismo. Ejemplo, el hombre debe ser veraz, debes de decir siempre la verdad. Para terminar el tema de ética kantiana, esta presenta 3 formulaciones, siendo la primera, actuar tal y como crees que debería actuar todo el mundo. La segunda, nunca debemos utilizar a un ser humano como un instrumento, sino como un fin en sí mismo. Y por último, porque debemos actuar de forma correcta. Después de haber estudiado el tema de ética kantiana, llegamos a las siguientes conclusiones.